¿Alguna vez has llegado a casa totalmente agotado? ¿Destrozado por dentro y por fuera, sin energía ni siquiera para quitarte los zapatos? Te acuestas, cierras los ojos y, en medio de ese cansancio profundo, un susurro surge en tu alma: deberías orar. Pero de inmediato, otra voz, más fría y dura, aparece: así vas a orar, acostado. ¿Y si te digo que un hábito tan común, algo tan sencillo como orar acostado, podría estar abriendo puertas al enemigo en tu vida, trayendo confusión, ansiedad y alejándote de la paz que solo Dios puede darte? La postura que adoptas al orar podría estar permitiendo que fuerzas invisibles interfieran en tu conexión con lo divino, afectando tu paz espiritual y tu bienestar. Hoy descubrirás un mensaje urgente que pocos conocen. Este video te revelará profecías y advertencias que han sido ignoradas. Te prometo que, después de escucharlo, nunca volverás a ver la forma en que oras de la misma manera. La historia que voy a contarte no es solo un relato. Es un testimonio impactante de alguien cuya vida cambió por completo gracias a una verdad que muchos pasan por alto. Te sorprenderá cómo algo tan simple como la manera en que oramos puede tener un impacto tan profundo en nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Comenta: Señor, abre mis ojos y dale me gusta a este video para que más personas reciban esta advertencia. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Participar así no es solo ver un video, es unirte a una misión divina, ayudando a difundir una verdad que puede transformar vidas y despertar corazones. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiar tu vida y la de aquellos que amas. Teresa vivía en un pequeño pueblo, rodeado de un paisaje hermoso que parecía estar en armonía con la naturaleza. Su vida, a simple vista, era tranquila. Cada mañana despertaba con la suave luz del sol entrando por la ventana de su humilde hogar. Saludaba a su esposo Diego y a sus dos hijos, Laura y Samuel. La familia siempre había gozado de buena salud, y el trabajo de Diego como carpintero les proporcionaba lo necesario. Aunque no eran ricos, Teresa sentía que su vida estaba llena de bendiciones. Cada día era una rutina de tareas en el hogar, oraciones por la noche, comida en la mesa y un ambiente cálido. Pero algo comenzó a cambiar en Teresa. En los últimos meses, empezó a sentirse cada vez más agotada, como si la vida estuviera consumiendo su energía. Sus días, que antes eran llenos de vitalidad, se volvieron largos y pesados. Las mañanas comenzaban con un cansancio que no podía quitarse de encima, y sus noches se tornaban más inquietas. Aunque siempre había sido una mujer de fe, orar ya no le traía la paz que antes sentía. Al contrario, parecía que el agotamiento aumentaba, y sus oraciones, que alguna vez fueron sinceras y profundas, ahora se sentían vacías y superficiales. Cada noche, después de un día agotador, Teresa se tumbaba en su cama, exhausta por las labores diarias, sin fuerzas ni ánimo. Cerraba los ojos y, en ese estado de cansancio, murmuraba una oración. Oraba acostada, como siempre lo había hecho, sin prestar mucha atención a su postura o a las palabras que decía. Solo quería descansar, pero al mismo tiempo sentía que debía orar. Lo hacía deprisa, casi como un hábito automático, sin estar plenamente consciente de lo que hacía. Cada oración era un susurro en la oscuridad, como si intentara hablar con Dios mientras su mente y cuerpo se apagaban por el cansancio. Una noche, tras recostarse y decir su oración habitual, algo cambió. Mientras cerraba los ojos, una extraña sensación invadió su ser. Fue como si una voz suave y susurrante hablara en su corazón, algo que no esperaba escuchar. ¿Realmente crees que así puedes conectar conmigo? Teresa se quedó inmóvil, sorprendida por la pregunta. La voz era gentil, pero la duda que sembró en su alma fue profunda. Intentó ignorarla, diciéndose que estaba agotada, que orar desde la cama era lo único que podía hacer, como siempre. Pero entonces llegó otra voz, más fría y severa, como un eco lejano: ¿vas a orar así, acostada? ¿Es este el respeto y la humildad que me ofreces? La pregunta la hizo reflexionar. Teresa, confundida y un poco inquieta, guardó silencio. Había orado de esa manera durante años sin cuestionarlo, pero algo en su interior comenzó a sentir que no estaba haciendo lo correcto.
En su corazón, una pequeña chispa de duda empezó a crecer, y la paz que solía sentir después de orar ya no estaba allí. A la mañana siguiente, Teresa decidió hablar con su amiga Marta, una mujer de fe profunda y gran sabiduría espiritual. Marta era conocida en el pueblo por su cercanía con Dios y su capacidad para guiar a otros en los misterios de la oración. Con una mezcla de incertidumbre y esperanza, Teresa le contó sobre la extraña sensación que había tenido y cómo sus oraciones ya no le traían paz. Marta escuchó con atención y luego, con una calma que tranquilizó a Teresa, le dijo: ¿Alguna vez has pensado que la postura con la que oras podría estar afectando tu conexión con Dios? Teresa, sorprendida, no entendía a qué se refería. Marta continuó: orar acostada puede ser cómodo, pero la comodidad no siempre es el mejor camino para acercarte a Dios. La oración requiere humildad, que nuestro corazón esté completamente presente y en una actitud de reverencia. Cuando oras acostada sin esfuerzo, tu mente puede estar distraída, y tu cuerpo no está en la postura adecuada para recibir lo divino. Esas palabras resonaron en Teresa como un despertar. En su mente, comenzó a formarse una nueva perspectiva sobre la oración. Comprendió que, aunque sus intenciones eran buenas, su manera de orar no estaba alineada con la humildad y la atención que Dios merecía. Desde ese momento, Teresa decidió hacer un cambio. Esa misma noche, al llegar la hora de orar, se levantó de la cama, aunque su corazón latía más rápido. Era difícil, porque estaba acostumbrada a la comodidad de orar acostada. Pero decidió arrodillarse junto a su cama, con las manos unidas y los ojos cerrados. Fue un esfuerzo consciente, algo que nunca antes había intentado. Al principio, se sintió incómoda, el cansancio la abrumaba. Pero cuando sus rodillas tocaron el suelo, algo extraordinario ocurrió. Una paz profunda comenzó a llenar su corazón, como una corriente suave pero poderosa que la envolvía. Sus palabras fluyeron con más sinceridad y profundidad, y al terminar la oración, Teresa sintió una conexión con Dios que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no era solo un murmullo de cansancio. Ahora su oración era un diálogo, un encuentro verdadero con su Creador. En los días siguientes, los cambios fueron evidentes. Teresa empezó a sentirse más llena de energía. Su salud mejoró, y las preocupaciones que antes la agobiaban ya no la afectaban de la misma manera. Su relación con su esposo y sus hijos se fortaleció, y la paz que tanto había buscado regresó a su hogar. Lo que antes parecía distante y difícil, la prosperidad y la calma, volvió a su vida, y todo comenzó a encajar de nuevo. Al compartir su experiencia con otros, Teresa se dio cuenta de que muchos no entendían la importancia de la postura en la oración. Varios de sus amigos y familiares, que también se sentían agotados y desconectados de Dios, comenzaron a seguir su ejemplo, orando con más respeto y atención, y pronto también notaron cambios en sus vidas. En su corazón, Teresa comprendió algo profundo. Dios no busca oraciones vacías ni rituales automáticos, sino corazones sinceros que se acerquen a Él con humildad y reverencia. Orar de rodillas, levantarse del cansancio, era más que un cambio físico, era un símbolo de entrega, apertura y respeto hacia lo divino. Ahora, cada vez que Teresa oraba, lo hacía con el alma despierta y el cuerpo alineado con su corazón. Sabía que al hacer este esfuerzo, no solo buscaba paz, sino que abría la puerta para que Dios, con su infinita misericordia, transformara su vida. Al igual que Teresa, tal vez tú también vives una vida tranquila, pero sientes que algo falta, como si el peso de las preocupaciones, el cansancio o las dificultades te estuviera afectando sin razón aparente. Quizás, sin saberlo, has permitido que hábitos o actitudes que parecen inofensivos entren en tu vida, interfiriendo en tu conexión con Dios. ¿Te has detenido a pensar si tu forma de orar, o incluso tus costumbres diarias, están abriendo puertas al enemigo? Como Teresa, muchos no nos damos cuenta de los pequeños detalles que afectan nuestra relación con lo divino. Tal vez te has acostumbrado a orar de manera rápida y descuidada, o a dejar que las preocupaciones del día nublen tu alma, sin dedicar el tiempo y la atención que merece hablar con Dios profundamente. Pero esta historia es un recordatorio de que, a veces, las respuestas que buscamos y las bendiciones que necesitamos llegan solo cuando hacemos un cambio real y consciente. Hoy te invito a hacer un autoexamen espiritual.
Reflexiona sobre tu vida, sobre las pequeñas cosas que podrías estar permitiendo sin darte cuenta. Tal vez, como Teresa, hay algo en tu vida que, aunque parece inofensivo, está robando tu paz y tu bienestar. Pide a Dios que te revele lo que necesitas purificar y eliminar. Solo cuando cerramos las puertas al enemigo y abrimos espacio para una conexión verdadera con Dios, nuestra paz será restaurada. Haz de tu oración un acto consciente, un momento de reverencia y humildad. Recuerda que lo que hacemos con nuestro corazón, más que con nuestras manos, es lo que realmente llega a Dios. No permitas que las distracciones o los malos hábitos sigan afectando tu vida espiritual. Es el momento de actuar, de cambiar lo que no está alineado con la voluntad de Dios y restaurar la paz que solo Él puede dar. Ahora, vamos a sumergirnos en historias bíblicas que nos muestran el poder de la oración cuando se hace de la manera correcta. Vamos a descubrir cómo personajes de la Biblia, a través de una oración sincera, lograron experimentar transformaciones profundas en sus vidas. Estas historias no son solo relatos antiguos, sino lecciones vivas para nosotros hoy. Son ejemplos de cómo una oración sincera, humilde y entregada puede traer paz, fortaleza y dirección divina a nuestras vidas. Hoy nos enfocaremos en una de las oraciones más profundas de la Biblia. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En este pasaje, encontramos a Jesús en su momento de mayor angustia y sufrimiento, enfrentando el desafío más grande de su vida. ¿Cómo oró en ese momento tan difícil? Jesús nos muestra que una oración de entrega y humildad puede abrir la puerta a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Mateo 26, 36-46 dice, entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse profundamente. Entonces les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este pasaje nos lleva a un momento de gran dolor para Jesús. En la víspera de su crucifixión, enfrenta el peso de lo que está por venir. ¿Cómo responde en ese momento de desesperación? Orando, pero con una entrega total a la voluntad de Dios. Jesús no solo pide librarse del sufrimiento, sino que también se somete con humildad a lo que el Padre desea. La oración de Jesús en Getsemaní nos enseña dos lecciones importantes. Primero, nos muestra que la oración no siempre es pedir lo que queremos con claridad. A veces, nuestras oraciones deben ser un acto de entrega, donde expresamos nuestros deseos, pero también estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque no la entendamos por completo. En momentos de dolor o incertidumbre, es fácil querer que las cosas se hagan a nuestra manera, pero la verdadera paz llega cuando confiamos en que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no los comprendemos. Segundo, la oración de Jesús nos enseña la importancia de la humildad. Él, el Hijo de Dios, se postra ante el Padre y se somete a su voluntad, dándonos un ejemplo claro de cómo debemos acercarnos a Dios en nuestra oración. Cuando oramos, debemos hacerlo con un corazón humilde, reconociendo que no todo depende de nosotros y que el plan divino, aunque a veces difícil de entender, es lo que realmente traerá paz y solución a nuestras vidas. Como Jesús, cuando enfrentes momentos de incertidumbre, dolor o dificultad, recuerda que tu oración puede ser un acto de entrega total a la voluntad de Dios, aunque sientas miedo o dolor. Al igual que Jesús en Getsemaní, confía en que Él tiene el control y que, aunque no entendamos todo, su plan es siempre mejor que el nuestro. Te invito a reflexionar profundamente, ¿estás dispuesto a orar con la misma humildad y entrega que mostró Jesús? A veces, nuestras oraciones deben ser un acto de confiar plenamente en lo que Dios tiene preparado, incluso cuando no podemos verlo o entenderlo en ese momento. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, yo confío en tu plan. Esta pequeña acción no solo nos ayuda a compartir este mensaje con más personas, sino que también es un testimonio para otros de que estás dispuesto a rendir tu voluntad a la de Dios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animo a hacerlo ahora.
Al suscribirte, no solo recibirás más mensajes que te ayudarán en tu camino con Dios, sino que también estarás ayudando a que más personas encuentren la paz y la dirección divina a través de este contenido. Quédate con nosotros hasta el final de este video. Lo que Dios tiene preparado para ti a través de estas enseñanzas puede transformar tu vida. Después de ver cómo Jesús se rindió a la voluntad del Padre en Getsemaní, ahora nos dirigimos a otro ejemplo poderoso de oración, la oración de Ana. Esta historia nos habla de una mujer que enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida. La infertilidad, una barrera que en su tiempo no solo era una lucha física, sino también una humillación social y emocional. Sin embargo, Ana nos enseña que cuando nuestra esperanza parece desvanecerse y las circunstancias parecen insuperables, la oración puede abrir puertas a milagros que solo Dios puede conceder. En 1 Samuel 1, 9-20, encontramos a Ana en un momento de desesperación, pero también de profunda fe. Ella se presenta ante Dios con un corazón sincero y lleno de esperanza, orando con todo su ser. El pasaje dice, y ella hizo un voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, en su dolor, no solo pedía un hijo, sino que hizo un voto, si Dios le concedía lo que pedía, ella lo dedicaría completamente a él. Su oración era un acto de fe y confianza total en la soberanía de Dios. En un tiempo donde muchos habrían perdido la esperanza, Ana se mantiene firme y persevera en su oración. Dios respondió a su oración y no solo le dio un hijo, sino que cumplió una promesa divina que tuvo un propósito más grande para la vida de su hijo, Samuel. Ana, al ver la respuesta de Dios, fue testigo de que la fe y la perseverancia en la oración pueden mover montañas. Su petición fue escuchada, y a través de ella, Dios cambió no solo su vida, sino también el futuro de toda una nación. El ejemplo de Ana nos recuerda que cuando enfrentamos barreras aparentemente insuperables, la oración sincera no es solo una forma de expresar nuestras necesidades, sino un canal a través del cual Dios puede intervenir en nuestras vidas. En momentos de desesperación, debemos aprender de Ana, no perder la fe, no rendirnos y seguir orando, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La respuesta de Dios a Ana es un testimonio de que nuestras oraciones, cuando son sinceras y llenas de fe, pueden ser poderosas. Ella no solo obtuvo lo que pidió, sino que Dios le dio mucho más, permitiéndole ser parte de un propósito divino más grande. La oración de Ana nos invita a recordar que, cuando enfrentamos obstáculos, nuestra fe y perseverancia no son en vano. La oración no solo tiene el poder de cambiar nuestra situación, sino también de alinearnos con el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Ana experimentó una respuesta divina que transformó su dolor en gozo, su vacío en plenitud y su angustia en una bendición que fue más allá de sus propios sueños. Es en esos momentos de total desesperación, cuando creemos que todo está perdido, que la oración de fe puede abrir caminos y traer la respuesta de Dios. Ana nos enseña que, aunque los desafíos parezcan insuperables, siempre hay esperanza en la oración sincera, porque Dios escucha y responde a quienes lo buscan con fe. Ahora pasamos a otro ejemplo poderoso de oración, la oración de Salomón, un hombre que, en un momento crucial de su vida, pidió algo mucho más grande que riquezas o poder. Salomón, con humildad, pidió a Dios sabiduría para guiar a su pueblo, mostrando que cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero y un propósito divino, nuestras peticiones pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. En 1 Reyes 3, 5-14, encontramos el relato de Salomón cuando, tras ser nombrado rey de Israel, tuvo un encuentro directo con Dios en Gabaón. Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier cosa que deseara. Salomón respondió, Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque anduvo delante de ti con verdad, justicia y rectitud de corazón. Y le has dado esta gran misericordia al darle un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Jehová mi Dios, has puesto a tu siervo como rey en lugar de mi padre David, y soy joven y no sé cómo gobernar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da,
pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón no pidió riquezas ni una vida larga para sí mismo, sino sabiduría y entendimiento para gobernar justamente a su pueblo. Este es un ejemplo de cómo, cuando oramos con un corazón humilde y con la intención de cumplir el propósito divino, Dios responde de manera extraordinaria. Dios, al ver la sinceridad y humildad de Salomón, no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honor, cosas que Salomón no pidió. Dios le dijo: porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido sabiduría para discernir con justicia, he aquí que he hecho conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido antes de ti otro como tú, ni lo habrá después de ti. Este pasaje nos enseña algo muy valioso. Cuando oramos pidiendo algo específico, como sabiduría, entendimiento o discernimiento, debemos estar preparados para recibir respuestas que a veces nos desafíen y transformen. La sabiduría que Dios otorga no siempre es como la imaginamos. A menudo nos lleva a enfrentar decisiones difíciles y situaciones que requieren más de nosotros de lo que esperábamos. Pero es a través de esos desafíos que Dios nos prepara para cumplir su propósito en nuestras vidas. Salomón, al pedir sabiduría, no solo mejoró su capacidad para gobernar, sino que se convirtió en una figura clave en la historia de Israel. Su oración fue respondida de manera tan extraordinaria que su sabiduría se convirtió en un ejemplo para generaciones. Lo que parecía una petición personal se transformó en una bendición para todo un pueblo. Como Salomón, nosotros también podemos pedir sabiduría a Dios en nuestras oraciones. Tal vez no estemos gobernando un reino, pero todos enfrentamos decisiones importantes y desafíos en nuestra vida diaria. La sabiduría divina no solo nos ayudará a tomar las decisiones correctas, sino que también nos permitirá ser instrumentos de cambio y bendición para otros. Es importante recordar que, cuando oramos pidiendo sabiduría o cualquier otra cosa, debemos estar dispuestos a recibir lo que Dios nos da, aunque no siempre sea lo que esperábamos. La respuesta de Dios puede ser mucho más grande y transformadora de lo que imaginamos. La clave es estar abiertos a escuchar su voz, aprender y seguir su dirección, confiando en que su plan para nosotros es siempre mejor que nuestros propios deseos. Dios escucha nuestras oraciones, y cuando pedimos con un corazón sincero y un propósito divino, Él responde generosamente, superando nuestras expectativas y transformándonos en instrumentos de su voluntad. Continuando con lo que aprendimos de Salomón y cómo nuestras oraciones pueden ser un medio para pedir sabiduría y guía, ahora exploramos otro aspecto crucial de la oración, la intercesión. Mientras que Salomón oró por sabiduría para gobernar, Moisés nos muestra cómo la oración puede usarse en favor de otros, especialmente cuando enfrentamos la ira de Dios por el pecado. La intercesión es un acto de amor profundo que va más allá de nuestras propias necesidades y tiene el poder de cambiar destinos y restaurar relaciones. En Éxodo 32, 11-14, encontramos a Moisés en un momento de gran angustia, cuando el pueblo de Israel había pecado gravemente al adorar el becerro de oro. Dios, indignado por la traición de su pueblo, estaba dispuesto a destruirlos. Sin embargo, Moisés, con valentía y compasión, se presenta ante Dios para interceder por ellos. El pasaje dice: entonces Moisés suplicó a Jehová, su Dios, y dijo: ¿por qué, oh Jehová, se encenderá tu ira contra tu pueblo, al que sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios, con maldad los sacó para matarlos en los montes y exterminarlos de la tierra? Apártate de tu ira y cambia de parecer respecto a este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la heredarán para siempre. Y Jehová cambió de parecer respecto al mal que había dicho que haría a su pueblo. Moisés no solo pide perdón por el pecado de Israel, sino que apela a la misericordia de Dios, recordándole las promesas hechas a los patriarcas. No estaba orando por su propio beneficio, sino por el bien de su pueblo, intercediendo con un corazón lleno de compasión, sin pensar en sus propios intereses. Este acto de intercesión nos enseña una lección poderosa sobre la oración.
A veces, nuestras oraciones no deben centrarse solo en nuestras necesidades. Debemos interceder por otros, por nuestras familias, amigos, vecinos, e incluso por aquellos que nos han herido. Cuando oramos por los demás, mostramos el amor incondicional que Dios espera de nosotros. A través de la intercesión, podemos ser instrumentos de restauración y sanidad, ayudando a cambiar el rumbo de las vidas de aquellos por quienes oramos. Moisés nos da el ejemplo de cómo orar con fe, sabiendo que nuestras oraciones tienen poder. Su intercesión no solo evitó la destrucción del pueblo de Israel, sino que restauró la relación entre ellos y Dios. Moisés se arriesgó al interceder, recordándole a Dios su fidelidad y las promesas hechas a los antepasados. Así debemos orar por los demás, con fe, confianza en las promesas de Dios y un corazón dispuesto a amar, incluso cuando no lo merezcan. La intercesión es un acto de entrega y valentía. Es un recordatorio de que nuestras oraciones pueden cambiar destinos. Como Moisés, podemos ser un puente entre Dios y aquellos que necesitan ayuda, ya sea por sus propios pecados o por las circunstancias difíciles que enfrentan. La intercesión tiene el poder de restaurar relaciones, sanar corazones y traer perdón, porque al orar por otros, participamos en el corazón mismo de Dios, quien desea la salvación y el bienestar de todos. Dios respondió a la intercesión de Moisés, mostrando que escucha las oraciones por los demás y que, a través de nuestra oración, podemos colaborar con Él en la transformación de vidas. En nuestra vida diaria, debemos recordar que, como Moisés, tenemos la responsabilidad y el poder de interceder por aquellos a quienes amamos y por quienes necesitan la gracia de Dios. Ahora nos dirigimos a otro aspecto crucial de la oración, el arrepentimiento sincero. David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo la oración de arrepentimiento puede restaurar una relación rota con Dios. En momentos de pecado y arrepentimiento, debemos recordar que la misericordia de Dios está siempre disponible para quienes se acercan con un corazón genuinamente arrepentido. En Salmo 51, encontramos a David en uno de los momentos más oscuros de su vida, tras su pecado con Betsabé. Al darse cuenta de la gravedad de su transgresión, se presenta ante Dios con un corazón quebrantado y contrito, pidiendo perdón. El Salmo 51 es una de las oraciones más profundas de arrepentimiento en la Biblia, un modelo de cómo acercarnos a Dios cuando hemos fallado. David comienza: «Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y puro en tu juicio». En estas palabras, David no solo reconoce su pecado, sino que enfrenta la verdad de su caída. No intenta excusarse ni justificar su comportamiento, sino que asume la responsabilidad de sus acciones y se presenta ante Dios con humildad. Sabe que su pecado no solo afectó a las personas a su alrededor, sino que, en última instancia, fue contra Dios. Esta es una clave esencial del arrepentimiento verdadero, no solo reconocer el daño causado a otros, sino entender que nuestra desobediencia afecta nuestra relación con Dios. La enseñanza de este pasaje es profunda y transformadora. El arrepentimiento no es solo una confesión superficial de nuestras fallas, es un acto de humildad y un retorno al corazón de Dios. No importa cuán grande sea nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos con un corazón sincero y contrito. David, a pesar de su grave pecado, nos muestra que Dios es fiel para perdonar cuando venimos a Él con humildad. Continúa su oración pidiendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu». David entiende que no solo necesita perdón, sino también una transformación interna. El arrepentimiento no es solo reconocer la falta, sino desear ser renovados y restaurados por Dios. A través de esta oración, David busca una restauración completa, no solo la eliminación de la culpa, sino una limpieza profunda de su corazón y un renovado deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. El arrepentimiento sincero trae consigo la restauración de nuestra relación con Dios. Cuando nos acercamos a Él con humildad y sinceridad, Él nos purifica y nos renueva.
David también pide, devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu noble. El arrepentimiento no solo limpia el pecado, sino que restaura la paz y la alegría que vienen de estar en comunión con Dios. Cuando nuestra relación con Él se restaura, también regresa la alegría de su salvación. Este salmo es una invitación para todos nosotros a acercarnos a Dios en tiempos de fracaso. No importa lo que hayamos hecho, siempre podemos volver a Él. Dios no rechaza un corazón contrito y humilde. Está dispuesto a perdonarnos, limpiarnos y restaurarnos. Como David, debemos aprender a orar con un corazón arrepentido, sabiendo que Dios está dispuesto a sanar nuestras heridas y restaurar nuestra relación con Él. La oración de David nos recuerda que el arrepentimiento es el camino hacia la restauración y la gracia de Dios. Ahora exploramos una oración de petición y bendición con el ejemplo de Jabs, un hombre que aparece brevemente en las Escrituras, pero nos deja un modelo poderoso de cómo orar por las bendiciones que necesitamos para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. Su oración refleja fe, valentía y confianza en que Dios puede expandir nuestras vidas más allá de lo que imaginamos. En 1 Crónicas 4, 9-10, leemos, Jabs fue más ilustre que sus hermanos, y su madre le puso por nombre Jabs, porque dijo, lo di a luz con dolor. E invocó Jabs al Dios de Israel, diciendo, oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Lo primero que notamos en esta oración es la valentía de Jabs al pedirle a Dios algo grande en un contexto donde muchos podrían haberse conformado con lo que tenían. Jabs no se conforma, ora pidiendo bendición, expansión y protección. Su petición no es tímida ni pequeña, sino una solicitud confiada que va más allá de sus circunstancias actuales. Jabs no solo pide bendiciones materiales, sino también protección contra el mal y la ampliación de su territorio, lo que simboliza un deseo de crecimiento en todas las áreas de su vida. La enseñanza de esta oración es poderosa, Dios nos invita a orar por bendiciones y expansión en nuestras vidas. A veces pensamos que debemos conformarnos con lo que tenemos, pero Jabs nos muestra que podemos pedir con valentía y fe por lo que necesitamos para cumplir el propósito divino que Dios tiene para nosotros. La oración de Jabs es un modelo de cómo pedir con esperanza, sabiendo que Dios está dispuesto a responder generosamente. Es importante entender que, cuando oramos, debemos hacerlo con la confianza de que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Jabs no solo pidió bendición, sino que fue específico, ensanchar su territorio. Esto nos muestra que nuestras oraciones no solo deben ser generales, sino también específicas. Si pedimos que Dios nos bendiga y proteja, también debemos estar listos para orar con fe por áreas específicas de nuestras vidas que necesitan crecimiento o restauración. Lo más impresionante de la oración de Jabs es que Dios le otorgó lo que pidió. Esta respuesta divina nos asegura que Dios está dispuesto a bendecir nuestras vidas cuando pedimos conforme a su voluntad y con fe. Jabs no solo buscó bendición para sí mismo, sino que oró para que Dios lo protegiera del mal y lo guiara, mostrando su deseo de caminar bajo la dirección divina. La oración de Jabs nos recuerda que la fe no es solo para pedir lo necesario para sobrevivir, sino también lo que necesitamos para prosperar y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Debemos atrevernos a pedir con valentía, sabiendo que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos. Él no solo quiere darnos lo suficiente. Quiere darnos abundantemente para que podamos ser una bendición para otros y cumplir su propósito en el mundo. Te invito a reflexionar sobre la oración de Jabs. ¿Estás pidiendo lo suficiente? ¿O te has conformado con lo que tienes sin pedirle a Dios que amplíe tu territorio, que te bendiga y te proteja del mal? Como Jabs, podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía, sabiendo que Él está dispuesto a bendecirnos y guiarnos en cada paso del camino. Ahora nos encontramos con otro ejemplo de oración que requiere valentía, pero esta vez en tiempos de gran peligro, la oración de Esther. Su historia es un testimonio de cómo la fe y la oración pueden darnos la fuerza necesaria para actuar, incluso frente a desafíos que parecen insuperables. En Esther 4, 15-17, después de que Mardoqueo le pide a Esther que interceda ante el rey para salvar a los judíos, ella enfrenta un dilema: acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida.
Pero Esther, a pesar del miedo, decide orar primero, buscando la dirección y la fortaleza de Dios. El pasaje dice, entonces Esther mandó que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que están en Susa, y ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther, como Jabes, nos muestra la importancia de la oración en momentos de gran incertidumbre. Mientras Jabes oró por bendición y expansión, Esther ora para encontrar el valor de hacer lo que debe hacerse, aunque implique un gran sacrificio personal. Su decisión de ayunar y orar no solo la preparó espiritualmente, sino que también la fortaleció para tomar una decisión audaz que podía cambiar el destino de su pueblo. La enseñanza de la oración de Esther es clara, en tiempos de riesgo o dificultad, la oración nos da la valentía para tomar decisiones valientes. La vida de Esther estaba en juego, pero su confianza en Dios y su disposición para actuar por el bien de su pueblo la llevaron a hacer lo que parecía imposible. La oración fue su primer paso, pero la fe en lo que Dios podía hacer a través de ella fue lo que la impulsó a actuar. Esther nos enseña que a veces las oraciones más poderosas no son solo las que pedimos por nosotros mismos, sino aquellas en las que buscamos la fortaleza para hacer lo correcto, incluso en situaciones extremas. Cuando estamos llamados a hacer sacrificios por el bienestar de los demás, como Esther, debemos confiar en que Dios nos dará la fuerza para enfrentar lo que venga. La valentía de Esther no vino de su propia fuerza, sino de la seguridad que encontró en Dios a través de su oración. Ella no solo oró por su vida, sino por la vida de su pueblo, pidiendo dirección y poder para actuar conforme a la voluntad divina. A través de su valentía, vemos que la oración no solo nos prepara para los desafíos, sino que nos da el valor para enfrentarlos, confiando en que Dios nos dará la victoria. Como Esther, cuando enfrentamos situaciones que requieren una acción valiente, podemos acudir a Dios en oración, sabiendo que Él nos dará la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando el precio sea alto. Dios honra la fe y la valentía, y, como Esther, podemos confiar en que Él nos guiará y protegerá mientras actuamos por el bien de los demás. Ahora nos dirigimos a otro ejemplo de oración centrado en la restauración y el propósito divino, la oración de Nehemías. Mientras Esther enfrentó la amenaza de la muerte, Nehemías se enfrenta al desafío de reconstruir algo que se había perdido, la ciudad de Jerusalén y su pueblo. A través de su oración, Nehemías nos enseña que cuando Dios nos llama a una misión, la oración debe ser nuestro primer paso para restaurar lo que se ha perdido. En Nehemías 1. 4-11, encontramos a Nehemías en profunda angustia al escuchar sobre la devastación de Jerusalén. Ora a Dios con un corazón quebrantado, pidiendo restauración para la ciudad y sabiduría para cumplir la misión que se le ha encomendado. El pasaje dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, diciendo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Estén atentos tus ojos y abiertos tus oídos a la oración de tu siervo, que hago ahora día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos ni preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, si pecáis, os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, aunque vuestra dispersión llegue hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que he escogido para hacer habitar mi nombre. La oración de Nehemías es un acto de intercesión y arrepentimiento por su pueblo. Reconoce la gravedad del pecado de Israel y pide a Dios que restaure a su pueblo y a la ciudad que fue el centro de su fe. Nehemías no solo busca la restauración física de Jerusalén, sino también la restauración espiritual de su gente. La enseñanza de esta oración es clara, cuando Dios nos llama a una misión, nuestra oración debe buscar su guía y bendición. Nehemías no solo oró por la restauración de Jerusalén, pidió dirección divina y la bendición de Dios para cumplir su misión. Entendió que la restauración no depende solo de la acción humana, sino de la intervención divina.
Por eso, su oración fue profunda, humilde y llena de fe en el poder de Dios para cambiar las circunstancias. En nuestra vida diaria, a menudo enfrentamos situaciones que necesitan restauración, nuestra fe, nuestra paz interior, nuestras relaciones o nuestras comunidades. La oración de Nehemías nos enseña que, ante estos desafíos, debemos comenzar con una oración sincera que busque la guía y la bendición de Dios. La restauración no es solo un acto humano, sino el resultado de la acción de Dios en nuestras vidas. Nehemías oró durante días, ayunó y confesó los pecados del pueblo, mostrando que la oración es un medio para prepararnos para las tareas que Dios nos encomienda. En la oración recibimos la fuerza, la dirección y la sabiduría necesarias para llevar a cabo el propósito divino. Como Nehemías, cuando sentimos que algo en nuestra vida necesita ser restaurado, debemos buscar a Dios en oración, pidiéndole que nos guíe, nos dé sabiduría y nos bendiga para cumplir su propósito. La oración de Nehemías no solo nos enseña sobre la restauración, sino también sobre el poder de la oración para iniciar un cambio significativo en nuestras vidas y en las de los demás. Ahora nos enfocamos en una enseñanza más profunda sobre cómo debemos orar, confiando plenamente en Dios, nuestro Padre Celestial. Después de ver ejemplos de oración valiente, de restauración y de intercesión, exploramos las palabras de Jesús, quien nos dio la guía perfecta para nuestra relación con el Padre a través de la oración. En Lucas 11, 1, 4, los discípulos se acercan a Jesús con una petición simple pero profunda: Señor, enséñanos a orar. Sabían que había algo especial en la forma en que Jesús se comunicaba con el Padre, y querían aprender a tener una relación tan íntima con Dios. La respuesta de Jesús fue un regalo para todos nosotros, un modelo de oración que abarca todos los aspectos importantes de nuestra relación con Dios. Les enseñó el Padre Nuestro, una oración que resuena a través de los siglos como un modelo perfecto de cómo orar. El pasaje dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A través de esta oración, Jesús nos enseña a orar con humildad, a reconocer la santidad de Dios y a confiar en su voluntad. La primera parte nos invita a reconocer a Dios como nuestro Padre, recordándonos que nuestra relación con Él es profundamente personal y llena de amor. Llamar a Dios Padre nuestro implica que no estamos orando a un ser distante, sino a un Padre cercano que nos cuida y escucha. La oración también nos enseña a santificar el nombre de Dios, reconociendo y honrando su santidad en todas las áreas de nuestra vida. Al orar santificado sea tu nombre, no solo pedimos que su nombre sea reverenciado, sino que reconocemos su pureza y perfección en nuestra vida diaria. Esto nos recuerda que nuestra oración no debe ser casual o superficial, sino un acto de respeto y devoción. Cuando Jesús nos invita a orar por el reino de Dios, nos enseña que nuestras oraciones deben alinearse con su propósito eterno. Oramos no solo por nuestras necesidades, sino por la expansión de su reino en la tierra, por la realización de su voluntad y por la transformación del mundo a través de su amor y justicia. La oración no es solo una petición personal, sino un compromiso con la misión de Dios en el mundo. El pan nuestro de cada día refleja nuestra dependencia total de Dios para todo lo que necesitamos. Jesús nos enseña a pedir por nuestras necesidades diarias, confiando en que Él proveerá. Esta parte de la oración nos invita a tener una fe simple y confiada en su provisión. En cuanto al perdón, la oración nos recuerda que debemos pedir perdón por nuestros pecados, pero también estar dispuestos a perdonar a los demás. La conexión entre recibir perdón y extenderlo a otros es esencial para nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Orar por el perdón y practicarlo en nuestra vida diaria es clave para vivir en paz con Dios y con los demás. Finalmente, al pedir ser librados de la tentación y del mal, Jesús nos enseña a buscar la protección de Dios. La vida cristiana no está libre de dificultades, tentaciones y desafíos. Y esta parte de la oración refleja nuestra necesidad de la protección divina para permanecer firmes en nuestra fe y vivir conforme a la voluntad de Dios, incluso en tiempos de prueba. La enseñanza central de esta oración es que la oración es una relación de confianza con nuestro Padre Celestial.
Al orar, debemos acercarnos a Él con humildad, pidiendo no solo por nuestras necesidades, sino por la expansión de su reino, el perdón de nuestros pecados y la protección contra el mal. La oración, según Jesús, es un acto de confianza plena en que Dios escuchará nuestras peticiones y nos dará lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. El Padre Nuestro no es solo una oración que recitamos, sino un modelo que nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Al orar con humildad, fe y confianza, nos alineamos con el propósito divino y experimentamos la paz que viene de saber que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros en cada área de nuestra vida. Ahora exploramos una de las oraciones más poderosas que Jesús hizo por nosotros, que refleja su deseo por el bienestar espiritual de sus seguidores y su anhelo de que vivamos en unidad. La unidad es central en el corazón de Dios, y la oración de Jesús por la unidad de los creyentes es un recordatorio constante de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. En Juan 17, 20-23, durante la última cena antes de su arresto, Jesús ora por todos los que creerán en Él a través de la predicación de sus discípulos. Dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. En esta profunda intercesión, Jesús no solo ora por sus discípulos inmediatos, sino por todos nosotros. Su oración es que todos los creyentes sean uno, como Él y el Padre son uno. La unidad entre los creyentes no es solo concordia superficial, sino una comunión profunda que refleja la relación perfecta entre Jesús y el Padre. Jesús pide que esta unidad sea un testimonio para el mundo, tan poderoso que haga que el mundo crea en su misión y mensaje. Esta oración nos recuerda que la unidad no es solo un deseo, sino un mandato. Vivir en comunión con otros creyentes es vital para reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Especialmente en tiempos de división, ya sea en la iglesia, en nuestras familias o en la sociedad, debemos recordar que la unidad es una prioridad en el corazón de Dios. Jesús no oró solo por la unidad de los primeros discípulos, sino por todos los que le seguiríamos, incluyéndonos a nosotros hoy. La enseñanza de esta oración es clara, debemos orar por la unidad de la Iglesia, de nuestras familias y de todos los creyentes, reconociendo que a través de la unidad, el mundo conocerá a Cristo. La unidad entre nosotros no solo edifica el cuerpo de Cristo, sino que es un testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. La forma en que nos amamos y cuidamos refleja el amor perfecto entre el Padre y el Hijo. Jesús nos ha dado la gloria de Dios para que seamos uno, y ese es el poder de la unidad. En la unidad, la Iglesia puede cumplir su misión de llevar el Evangelio al mundo. No se trata de acuerdos superficiales, sino de una comunión verdadera que trasciende diferencias y divisiones. Jesús nos enseña que la unidad no se logra solo con nuestros esfuerzos, sino que es fruto de la obra de Dios en nosotros. Cuando oramos por la unidad, participamos en la obra redentora de Cristo, pidiendo que Dios fortalezca la comunión en nuestras iglesias, familias y comunidades, para que seamos un reflejo de su amor ante el mundo. La unidad en Cristo no es solo una bendición, sino un instrumento poderoso para que el mundo vea la verdad del Evangelio y reconozca que Jesús fue enviado por el Padre. Reflexiona, ¿estás viviendo en armonía con tus hermanos en Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar de lado las diferencias para perseguir el propósito divino de unidad? La oración de Jesús nos invita a orar activamente por la unidad, sabiendo que, al vivir unidos, el mundo verá y creerá en el poder transformador de Cristo. Ahora nos adentramos en una parábola que nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. La oración no siempre es fácil, y a veces puede parecer que nuestras peticiones no son escuchadas. Sin embargo, la parábola de la viuda persistente nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos aparente indiferencia o demora, debemos seguir orando con fe y confianza, sabiendo que Dios escuchará y responderá en su tiempo perfecto. En Lucas 18, 1-8, Jesús relata la parábola de una viuda que, a pesar de ser ignorada por un juez injusto, sigue pidiendo justicia sin rendirse.
El pasaje dice, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, como esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en defenderlos? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola nos enseña claramente la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda, a pesar de la injusticia del juez, no se rindió. Persistió en su petición, confiando en que la justicia llegaría. Aunque el juez al principio se negó, su perseverancia lo hizo ceder. Jesús usa este ejemplo para mostrarnos que, si incluso un juez injusto puede ser movido por la persistencia, cuanto más Dios, que es justo y lleno de amor, escuchará las oraciones de su pueblo. La enseñanza es clara, la perseverancia en la oración es clave para recibir la respuesta de Dios. A veces, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, y podemos sentir que Dios está distante. Pero esta parábola nos recuerda que, aunque no veamos respuestas inmediatas, debemos seguir orando, confiando en que Dios, en su tiempo, traerá justicia y bendición. A través de la perseverancia, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar más profundamente en la soberanía de Dios. Jesús nos recuerda que, a diferencia del juez injusto, Dios es justo y fiel. Si una viuda pudo obtener justicia de un juez que no temía a Dios, podemos estar seguros de que Dios, infinitamente más justo y amoroso, no nos dejará sin respuesta. Él nos escucha y actuará en su tiempo perfecto. En momentos de desánimo, cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, la parábola de la viuda nos invita a no rendirnos. En lugar de caer en la desesperación, debemos ser persistentes, seguir clamando a Dios, confiando en que Él está obrando en nuestra vida. Aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, la perseverancia nos enseña a esperar con fe, sabiendo que la respuesta de Dios será perfecta, aunque no llegue cuando esperamos. Como la viuda, no debemos dejar de clamar por justicia o por lo que necesitamos. La oración persistente es una forma de demostrar nuestra confianza en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Jesús nos desafía con la pregunta, ¿cuándo venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Cuando persistimos en oración, mostramos a Dios que creemos en su poder, confiamos en su justicia y estamos dispuestos a esperar su tiempo perfecto. Reflexiona sobre tu vida de oración, ¿te has rendido cuando las respuestas no llegan rápido? La viuda persistente nos enseña que, en nuestra perseverancia, demostramos una fe activa que confía en que Dios escuchará nuestras oraciones. Sigue orando sin rendirte, sabiendo que, en su tiempo y según su voluntad, Dios hará justicia y nos bendecirá. Ahora nos dirigimos a una oración que no solo busca nuestras necesidades, sino también el crecimiento espiritual de los demás, la oración de Pablo por los Efesios. Pablo nos muestra cómo orar no solo por nosotros, sino por los demás, para que sean fortalecidos en su fe y conectados más profundamente con el amor de Cristo. En Efesios 3, 14-21, Pablo expresa una oración profunda por los creyentes en Efeso, pidiendo que sean fortalecidos espiritualmente y comprendan el amor de Cristo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo pide tres cosas fundamentales: que los creyentes sean fortalecidos en su ser interior por el Espíritu, que Cristo habite en sus corazones por la fe, y que sean arraigados en el amor de Cristo, comprendiendo su inmensidad. La enseñanza de esta oración es profunda. Nuestras oraciones no deben centrarse solo en nuestras necesidades.
Como Pablo, debemos orar para que nuestros hermanos en la fe sean fortalecidos espiritualmente. El cristianismo no es un camino solitario, somos parte de un cuerpo, y nuestras oraciones deben ser un acto de intercesión por el bienestar espiritual de los demás. Debemos desear que nuestros hermanos crezcan en su fe, profundicen en su relación con Jesús y experimenten el poder transformador de su amor. Pablo no solo ora por fortaleza, sino por una comprensión más profunda del amor de Cristo, un amor tan vasto que sobrepasa todo conocimiento. Este amor tiene una anchura, longitud, profundidad y altura que nunca podremos comprender del todo, pero Pablo ora para que, por el Espíritu, empecemos a experimentarlo. Esta comprensión no es solo intelectual, sino una experiencia transformadora que nos llena de la plenitud de Dios. Orar por el crecimiento espiritual de otros nos enseña a mirar más allá de nuestras necesidades y a considerar el bienestar espiritual de los demás. Es una forma de mostrar el amor de Dios y contribuir a su madurez espiritual. Pablo nos muestra que esta oración no es un deseo pasajero, sino una necesidad diaria. Como cuerpo de Cristo, debemos orar regularmente para que los demás sean fortalecidos y crezcan en su conocimiento de Dios. Esta oración también nos recuerda que el amor de Cristo es el fundamento de nuestra vida cristiana. Solo cuando comprendemos y experimentamos ese amor podemos vivir como Cristo nos llama a vivir. Orar por el crecimiento espiritual de los demás es un recordatorio de que estamos juntos en este camino, creciendo en amor y fe hasta alcanzar la plenitud de Dios. Ahora exploramos cómo nuestra fe debe mantenerse firme en las adversidades. Así como oramos por el crecimiento espiritual de otros, debemos aprender a orar con fe y confianza en momentos de prueba. Las tormentas de la vida son inevitables, pero en esos momentos necesitamos recordar quién está a nuestro lado y en quién confiamos. En Marcos 4, 35-41, encontramos a Jesús y sus discípulos en una tormenta en el mar de Galilea. Tras un día de enseñanzas y milagros, Jesús les dice que crucen al otro lado del lago. Pero una gran tormenta se desata, y los discípulos, temiendo por sus vidas, se sienten abrumados. El pasaje dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y dejando a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas con él. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y las olas entraban en la barca, de modo que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertando, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo una gran bonanza. Entonces les dijo, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje revela una enseñanza profunda sobre la fe en medio de las tormentas. Los discípulos, aunque habían presenciado muchos milagros, se dejaron dominar por el miedo. Pero Jesús, con calma y autoridad, demuestra que no importa cuán grandes sean las tormentas, Él tiene poder sobre todas las situaciones. La enseñanza es clara, cuando las tormentas de la vida nos rodean, nuestra fe en Cristo nos da la paz para atravesarlas. Los discípulos deberían haber confiado en el poder de Jesús, pero su miedo los cegó. Al reprender la tormenta, Jesús no solo muestra su autoridad sobre la naturaleza, sino que enseña una lección sobre la fe. La verdadera paz no está en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de que Cristo está con nosotros en medio de ellas. Su pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, nos desafía a mirar más allá de las circunstancias y confiar en su presencia. Jesús no prometió que nunca enfrentaríamos tormentas, pero nos asegura que está con nosotros y tiene el control. La fe en Cristo nos permite enfrentar la adversidad no con temor, sino con la seguridad de que Él tiene el poder para darnos paz y calmar las tormentas en el momento justo. Como los discípulos, estamos llamados a confiar en Él cuando las tormentas nos amenazan. En lugar de ceder al miedo, debemos clamar a Él con confianza, sabiendo que traerá calma a nuestra vida en su tiempo. Este pasaje también nos enseña que la paz de Jesús no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra fe en su poder y autoridad. Cuando confiamos en Él, nuestras tormentas pueden ser calmadas y encontramos paz incluso en las mayores adversidades. La fe en Cristo no elimina las tormentas, pero nos da la paz para atravesarlas con esperanza y confianza en su fidelidad.
Ahora nos enfocamos en otro aspecto clave de la oración, la gratitud. La gratitud no es solo una actitud positiva, sino una forma de conectarnos profundamente con la paz de Dios. En momentos de incertidumbre y ansiedad, la oración con gratitud tiene el poder de traer una paz que supera todo entendimiento, una paz que solo viene de Dios y guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En Filipenses 4. 6-7, Pablo nos da un consejo práctico y poderoso: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo nos enseña que no debemos estar ansiosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con oración, ruego y acción de gracias. A menudo, la ansiedad y el temor nos abruman, pero Pablo nos invita a cambiar nuestra perspectiva y orar con gratitud. La gratitud nos recuerda lo que ya tenemos, lo que Dios ha hecho por nosotros y las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Este cambio de enfoque, de ansiedad a gratitud, tiene un impacto poderoso en nuestra oración. La enseñanza es clara: la gratitud en la oración nos conecta con la paz divina. Cuando oramos con un corazón agradecido, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta o nos causa temor, comenzamos a ver las bendiciones presentes en nuestras vidas. Esta gratitud abre la puerta a la paz de Dios, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en su provisión y amor. La paz de Dios, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene lógica humana, pero nos guarda y sostiene en las dificultades. Cuando oramos con gratitud, las preocupaciones que nos abrumaban se disipan, y somos llenos de una paz que nos da fuerza y esperanza. Esta paz guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, protegiéndonos del estrés, la desesperación y el miedo. Es como un refugio seguro en la tormenta, un recordatorio de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Pablo nos recuerda que la gratitud no es solo una expresión de buenos modales, sino una clave para experimentar la paz que Dios quiere darnos. La gratitud nos conecta con el corazón de Dios y nos ayuda a reconocer su presencia y acción, incluso en tiempos difíciles. Al presentar nuestras peticiones con acción de gracias, nos alineamos con su voluntad y nos abrimos a la paz que solo Él ofrece. Reflexiona: ¿estás orando con un corazón agradecido o solo te enfocas en lo que necesitas? Al cambiar nuestra oración de una petición constante a una llena de gratitud, experimentamos la paz de Dios de manera más profunda y transformadora.